Un saludo afectuoso, un esbozo de disculpa por tantos días sin charlar con ustedes. Pero para quienes radicamos aquí en la frontera con Estados Unidos, esta guerra Irán-Israel tiene un significado diferente. Tenemos familia casi todos en los Estados Unidos. Familiares cercanos o lejanos. Esta guerra nos afecta a todos. Más, repito, a los que tenemos familia allá, porque Estados Unidos sabíamos se iba a involucrar en esta guerra. Y con estos líderes de la guerra, seniles, 3 ancianos dementes, muy diferente, no solo en la generación, a los líderes de antaño, Julio César, Alejandro Magno, el mismo Herodes, jóvenes de 18 años, 20 años, comandando ejércitos, comandando imperios, pero encabezando las guerras. Hoy no, hoy todo ha cambiado. Para todos aquellos que hablan de un nuevo orden mundial, ¿cómo puede haber un control de la humanidad si cualquiera de estos 3 personajes puede desencadenar una catástrofe mundial? Hay palabras que están penadas por las redes. No te pagan tus videos, pero afortunadamente no vivimos de ello. Y tampoco son muy publicitados, recomendados por la red. Pero si 1000 personas nos conectamos, 7000 nos conectamos, somos muchos más de los que iniciaron todas estas religiones que estamos analizando aquí, que han enfermado la mente de varias generaciones, muchas generaciones, por miles y miles de años, y que desgraciadamente van a seguir funcionando. Antes de seguir, quiero saludar a quienes escriben de Colombia, Valle del Cauca, Guatemala, Irapuato, Guanajuato, Carlos Martínez, saludos a Chile, nos escribe Bonnie Cartel, Quisqueya la Bella, nos escriben de Buenos Aires, Roberto Fernando también nos escribe, y bellas flores, bellas palabras, nos escriben también de Coronel, Chile, de Miami, de Colombia, Valle, Andalucía, Gloria Isabel, Guayaquil, Ecuador, nos escribe Ernesto Peña de Puebla, el estado donde yo nací, Zacatlán, Puebla. Ojalá alguien nos viera de allá, nos saludara, tal vez escandalizara por estos temas. Allá la gente es muy religiosa. De mi familia absolutamente nadie me escribe. Radican la mayoría en Puebla. Fabián Hernández nos escriben de Guatemala y nos escribe @raurísimo. ¿What? Bueno, saludos a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Ahora vamos a ver qué opinó uno de estos selectos controladores del mundo. En realidad no lo controlan, al mundo no lo puede controlar absolutamente nadie. Estas guerras, este nuevo orden mundial, la frase se ha repetido y podemos encontrar incluso en la red datos detallados de cómo y cuándo se usó ese nombre por primera vez. Desde luego Estados Unidos y su billete de dólar
Novus Ordo Seclorum. Un nuevo orden mundial. Pues bien, hoy los organismos internacionales como la OTAN, la ONU, no pueden controlar a uno solo de estos personajes. Y ya sea que actúen de común acuerdo o uno solo de ellos que actúe por su cuenta, estos organismos ni siquiera les llaman la atención. No pueden, no los pueden controlar. El poder de las armas. Recordemos que el primer gran emperador, gran rey, que utilizó a los dioses, a la religión, pero ya dándole una forma, un orden, un control de él, fue Ramsés II, la batalla de Kadesh. Puso a los dioses de cada ciudad que llevó a la guerra, sus estandartes iban al frente de cada una de las 4 grandes ciudades que lo acompañaron a esa guerra. 1200 años antes de Cristo. Después de él, todas las demás naciones copiaron esta idea. Era buena. Utilizar la religión. El ser humano siempre va a creer en algo. Nacemos animistas. Siempre vamos a creer en algo que tiene vida. Cualquier cosa nos sorprende, nos asusta. Imaginaria o real. Así mueven a las masas. Así lo hicieron antes, así lo hacen hoy y así lo harán siempre. El ser humano no va a cambiar. Nosotros podemos ayudar a las generaciones que nos competen. A nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente cercana, a quien es capaz de ir y verificar si estamos mintiendo. En fin, no nos perdamos. Uno de estos hombres involucrados en esta guerra y que a punto está de desencadenar en algo peor. Ahorita son una paz aparente, pero con ellos no se puede confiar, sobre todo porque son 3 personajes. Primero, de dudosa reputación. Uno de ellos es sacerdote y ya con eso está dicho todo lo que hemos hablado, sobre todo en el video anterior. El ayatolá. Y los otros 2, unos delincuentes, unos viejos delincuentes que iban a ser, uno iba a ser despojado del poder, Israel, Netanyahu, y Donald Trump, que si no ha sido por la bala milagrosa que le rozó la oreja y lo convirtió en un dios, no hubiera ganado las elecciones. Pero ya que ganó las elecciones, por eso, si aprendemos a leer estos libros sagrados, entre comillas, nos daremos cuenta que solo habla de seres humanos. Los dioses, los seres humanos los han inventado. Por eso dice, irás tras otros dioses que no conocieron tus padres. Tras otros dioses. A lo que les afectaba a todos esos pueblos era que los reyes los despojaban de sus hijos para ir a la guerra. Los estandartes siempre de frente. 1200 años antes de Cristo. ¿Estos por qué pelean? Irán, Israel, ¿por qué pelean? Para Estados Unidos la guerra es un negocio. Es un negocio. Los seres humanos no importan. A las otras 2 naciones, Israel, Irán, los seres humanos menos importan. Menos todavía que a Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué dijo? Me tienen muy enojado. Él ordenó que ya dejaran de bombardearse. Supuestamente ya había destruido el arsenal nuclear de Irán. Supuestamente. Y les ordenó que pararan de atacarse. No le hicieron caso. Y sobre todo le ofendió que fue Israel el que reinició los ataques. Después del regaño, hasta ahorita se han calmado, hasta el día de hoy. Pero siguen hablando, amenazándose. Y la forma en que regañó a Israel y en sí a las 2 naciones
Dice él, muy enojado, me tienen muy enojado, sobre todo Israel. Tienen tanto tiempo peleando que ya no saben qué putas pelean. Ese fue su lenguaje. Ya no saben ni qué putas pelean. ¿Por qué pelean? Su Dios es el mismo de los tres locos. Es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios del Islam. Y es el mismo Dios del cristiano Donald Trump. Todos estos locos que pretenden hacer el trabajo de Dios no van a actuar como un ser humano normal. Todos estos iluminados no les importa absolutamente nada a la humanidad, empezando por sus propios hijos, que son los temas que hemos venido tratando nosotros como estas personas. Israel, Judá, los sicarios, los celotas, mataban a sus propias mujeres y a sus hijos para que no fueran violadas o vendidos como esclavos. Pero lo que no dicen ni reconocerán nunca es que los ejércitos de Roma llegaron primero retándolos a que salieran los hombres a luchar con ellos. No superaban el número de 10-1. Prefirieron esconderse entre sus mujeres y sus hijos y al último los degollaron ellos mismos en Masada. Y hay gente que alaba todas estas locuras. Hablamos del nuevo orden mundial que los conspiracionistas tanto citan, tanto da de no solo de comer, sino enriquecer a muchos, que mencionan de un chip, ni qué decir de los religiosos que aprovechan todo esto para hablar de cuernos, de trompetas y de tantas locuras. Por eso a nuestros hijos debemos enseñarles no religión, sino religiones. Si viene una secta aquí a tocar sus puertas, que pasen. Y delante de tu familia, que te digan cuántas veces han pronosticado el fin del mundo. Y con fechas exactas. Y han fallado. Y han hecho ridículo. Desgraciadamente, como digo, la humanidad no cambia. Les llegan más adeptos, crecen más todas estas sectas. ¿Por qué? Porque la gente es de verdad imposible de comprender. Y aquellos que logran comprender a sus naciones saben manejarlas, sobre todo sus religiones. Israel contra Irán, nuevo orden mundial, en manos de 3 ancianos dementes, locos. No son, repito, como aquellos guerreros que estaban llenos de valor, llenos de coraje y que lo demostraban en el campo de batalla. Estos viejos están llenos de problemas, llenos de rencor, llenos de odio por una vida que se les escapa de las manos, enfermos de poder, y por ese poder hacen todo lo posible para conservarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo para causar daño a una humanidad a la que odian. Repito, la guerra entre Israel contra Irán, el involucramiento de Donald Trump, es una estrategia político-militar y desde luego religiosa. Siempre van a invocar la religión. Lo hizo México con su guerra de independencia de España. Españoles nacidos en México planearon todo, lo tenían todo preparado. Pero ¿quién iba a traer a las masas? Un sacerdote. Involucraron a uno que tenía problemas, Miguel Hidalgo, y a él lo pusieron al frente y le dijeron: tú, porque otros siempre han gobernado atrás. Estos hombres harán el trabajo de otros que sí saben disfrutar la vida. Porque Israel puede poseer y posee
armas nucleares e Irán no. La pregunta que se han hecho muchas personas ahora en el desarrollo de esta guerra, pero la respuesta también ha aparecido ahí. Las declaraciones del gobierno sacerdotal, ayatolás de Irán, boca que no tuviéramos, y ellos no son políticos, son unos locos. El ayatolá declara que el único fin y propósito de ese gobierno, de su nación, es destruir a Israel, esa nación infiel. Le fueron infiel a su Dios, por eso se lo quedaron ellos. Y si leemos o conocemos los textos bíblicos, vemos cómo se ha manipulado la religión siempre y por qué hoy todos, absolutamente todos, invocan textos bíblicos o a la Biblia o a la religión. Pero la Biblia en sí, y es ahí donde nosotros sí conocemos porque hemos charlado de esto por años. Vamos allá. ¿Qué aparece en Nehemías 1:8? Esa nación infiel, Israel. Si son infieles, los dispersaré entre los pueblos. Y los dispersó. Siempre han estado de una nación a otra, entre una nación y otra. Los han corrido de más de 100 naciones, al parecer 106. Recordemos que el Israel de hoy no tiene la nación de Israel de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Israel de los profetas, porque cuando Roma llegó ahí ya no eran pueblos, ya no eran tribus, era una nación, la nación de Judá, y pertenecía a los partos. Alejandro Magno se las quita en una guerra y luego se la empiezan a compartir como una pelota entre griegos y Roma, disfrazado todo esto de una autonomía de Israel, un reino independiente de los macabeos. Ya hemos visto ese tema. Todo fue tratos políticos que llevaron a cabo los macabeos tanto con Grecia como con Roma. Pero eso ya lo vimos. Irán tiene un argumento en esta guerra. Fueron atacados por Israel. Ellos fueron atacados primero. Israel tiene también un argumento. Las palabras del líder chiita que gobierna Irán. No debe poseer armas o ojivas nucleares porque su único propósito es destruirlos. Y en su locura también amenaza a los Estados Unidos. Antes de destruir Irak, Estados Unidos tenía guerra contra Bin Laden. Recordemos eso, el ataque a las Torres Gemelas. Supuesto ataque terrorista, que al parecer fue un autoataque para ir a la guerra. Porque su propósito no era atrapar y matar a Bin Laden, sino destruir Irak, saquearlo, poner otro gobierno. Bin Laden era, por cierto, socio petrolero de Estados Unidos, en las épocas de Bush. Esas banderas de terrorismo y supuesto enemigo Afganistán que lo protegía, se olvidaron de eso y se fueron sobre Irak, su verdadero objetivo. La primera baja que hay en una guerra siempre será la verdad. Nosotros difícilmente sabremos cuál es la verdad que ocultan todas estas personas. ¿Quién controla a estos locos y los hace que se maten? Estados Unidos destruye Irak con el argumento falso en ese tiempo de que estaba desarrollando potencial nuclear. Desde luego nadie le pidió cuentas. Hoy
Israel ataca a Irán, pero Irán sí trabaja en enriquecimiento de uranio. Porcentajes de enriquecimiento de uranio. Irán reconoce estar en un 60% de pureza y eso ya es muy alto. Han avanzado mucho. Están a solo 30% de enriquecimiento para poseer un arma nuclear. El ataque león ascendente le llama Netanyahu. León ascendente. Así nos aparece la traducción hebrea. Pero en español no nos dice nada. León ascendente, nos imaginamos algunos, un león subiendo una montaña. No, león ascendente es un león lanzándose sobre su presa. Repito, las frases para quienes conocen esto, y él está hablando, involucrando a su pueblo en una guerra. Su pueblo que le hacía manifestaciones por cientos de miles porque quería derrocarlo antes de que misteriosamente fallaran todos sus sistemas de seguridad y fuera atacado por los terroristas de Hamas. Fallaron todos sus sistemas de seguridad, incluso los terrestres. Se metieron y mataron en un desfile LGBT, algo como se diga, a unos jovencitos que estaban en una fiesta en un parque. León ascendente tiene implicaciones bíblicas. Fue certero su ataque, el primer ataque que hace Israel a Irán es certero en un 100%. Porque mata a un gran ejecutivo, un gran mando de los que estaban a cargo del enriquecimiento de uranio. Y matando un objetivo de ese tamaño, ya nadie va a tomar en cuenta las muertes de civiles, de mujeres, niños, eso ya no importa. Todo el mundo va a festejar la efectividad de su ataque al eliminar a un alto objetivo militar iraní. Porque después de ese primer ataque, Israel ya pudo bombardear a gusto otros objetivos sin importar absolutamente nada las bajas civiles. La destrucción de instalaciones, ya no importó absolutamente nada. Todo el mundo festeja eso. Y hay que reconocer, de hecho quiero grabar un video aparte, que yo trabajé en los servicios de inteligencia del ejército mexicano, hablar acerca de la inteligencia porque no hay un grupo más certero ni más eficaz que el israelí. No hay ahorita ningún grupo, ni la CIA es tan eficaz y entrenados al grado de que no tienen alma. Estos servicios de inteligencia israelí. Matar, destruir y bañarse en sangre. Y eso lo ordena Dios. Y eso hace Dios. En Oseas 11:10 dice, en pos de Yod-Hei Vav-Hei caminarán. Yod-Hei Vav-Hei. Ahí es un toro, es lo que han encontrado su representación los arqueólogos. Pero él se pone a sí mismo como un león. Él rugirá y sus hijos vendrán desde el occidente. En Amós 3:4, nuevamente el león que Netanyahu hace referencia. ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? Claro que no, su rugido es cuando ya atrapó algo. Su rugido es en el instante en que va a atacar. En Números 24:9, se agazapa, se echa como león o como leona. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldicen. ¿Por qué como león o como leona? Porque al ser un Dios único, según estos reescritos después de Babilonia, se reescribió todo esto,
un solo Dios, entonces adquiere la fuerza, el poder, la astucia y la inteligencia de los dioses machos y de las diosas hembras. En Números 23-24 dice: un pueblo se levanta como leona y se yergue como un león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. El ataque de Israel fue letal, fue certero. Y con el permiso, desde luego, según el mismo Netanyahu, con el permiso de los Estados Unidos. No informó a la ONU, desde luego, no informó a la OTAN, solo le informó a Donald Trump. Los dos gobernantes reconocieron esto. Lo que no contaban es que hubiera una respuesta inmediata de parte de Irán. Israel requirió de la ayuda directa de Donald Trump para dinamitar los lugares de enriquecimiento de uranio, porque solo Estados Unidos tiene esas bombas, esos misiles poderosos para penetrar, se dice, 90 metros de profundidad. Donald Trump ordena el ataque a las minas de Sahán, donde se extrae el uranio en bruto, se muele y procesa en Ardacán para producir el concentrado de óxido de uranio. En el área de Isfahán se convierte en gas de hexafluoruro de uranio, el estado químico que permite su enriquecimiento, UF6. También en Isfahán se hacen funcionar centrifugadoras. Todo esto presumiblemente fue destruido por el ataque norteamericano. Y no lo dudo. ¿Hasta dónde, hasta qué grado? No lo sabemos. Pero lo que todos sabemos es que las reservas de uranio que estaban ahí no fueron atacadas, no fueron tocadas por estos misiles. Si estaban en guerra, ¿qué iba a hacer Irán? Que también tiene un ejército muy poderoso, y ya lo demostró, que venden misiles incluso a Rusia. Obvio que al empezar los ataques tomaron su uranio enriquecido y lo movieron a otro lugar. Lo movieron para hacer este traslado. Una nación con respeto a la humanidad, a sus soldados por lo menos, a sus técnicos, a sus científicos, pues les llevaría, sería un movimiento captado inmediatamente por todos. Nadie lo vio porque a nadie le importa si se lo iban pasando de mano a mano. Que se contaminaran, ¿qué importara? ¿Qué importaba? ¿Qué importa? Se trataba de salvar el uranio, no vidas. Y si uno de los misiles lanzados por Estados Unidos hubiera tocado el uranio enriquecido, se hubiera notado. La contaminación quizá la estuviéramos sufriendo todos, sobre todo en Europa. Natanz y Fordow son plantas que tienen también enriquecimiento de uranio. Subterráneas, son estructuras subterráneas. Se habla de 50 a 60 metros, placas cubiertas de concreto armado, cientos de miles de centrifugadoras trabajando para producir el uranio 235 o 239. Los ataques recibidos por estas plantas retrasarán su avance. Se retrasó el avance de enriquecimiento, pero repito, el uranio no fue destruido. No tienen que empezar de cero, empezarán de ese 60% que ellos mismos habían ya presumido.
los efectos, repito, se hubieran notado de inmediato. Mover el uranio, repito, requiere sumo cuidado por el peligro de contaminación, pero a estos gobernantes no les importa a su pueblo, ni su familia, la que son capaces de degollar ellos mismos. Solo les importa destruirse en un afán, porque como dice Donald Trump, ¿qué diablos pelean? ¿Qué diablos pelean? ¿Cuál es su propósito? ¿Y por qué pelean? Que lo pusieran por escrito en una página. Inactivar el reactor nuclear en Arak evita que avance hacia el plutonio, su objetivo logrado. Suspender el avance, ese fue el objetivo logrado, hacia la construcción de un arma nuclear. Pero no lo destruyeron, aún lo tienen. Y desde luego, todos lo saben. El servicio de inteligencia, que repito, haré un tema aparte, el Mossad de Israel supera todos los servicios de inteligencia, los supera definitivamente. Y después vamos a ver por qué. Estos ataques han sido y serán fundamentales en esta guerra. Los conspiracionistas de verdad dan risa. Todos los ufólogos, todos los conspiracionistas que hablan de un nuevo orden mundial y que presumiblemente un grupo de personas pretenden controlar al mundo. Al mundo no lo controla absolutamente nadie. No lo controla. Manipular a los pueblos es tan fácil que usas y van a usar, y hoy están usando a la religión como arma principal. La palabra de Dios es un arma principal. Los exterminaré con la espada de mi boca. ¿Cuántas veces se repite esto? Podemos googlear ahí. Biblia interlineal, lo vemos en su idioma original. Biblia paralela, vemos cuántos versículos hay acerca de esto. La palabra, la amenaza, la mentira, el engaño, juega con las emociones, los sentimientos, las ilusiones de las personas. Repito, los conspiracionistas, todo esto es abono para ellos, es dinero para sus billeteras. Hoy 3 personas pueden desencadenar una guerra mundial sin que existan organismos o leyes internacionales que los puedan frenar. Uno solo de estos locos puede desencadenar una catástrofe nuclear, y cualquiera de ellos es tan insolente que estamos en un verdadero peligro por el tipo de armamento que hay. En Estados Unidos lo saben, por eso inmediatamente empezaron manifestaciones en contra de Donald Trump. Porque lo primero que él está traicionando es su palabra cuando fue candidato, que no iba a involucrar a su país en guerras, y fue lo primero que hizo. Trump, Netanyahu y el Ayatollah, los 3, repito, se creen mucho más que humanos. Son salvadores de sus pueblos. Eso es lo que argumentan, salvar a su pueblo. Y después salvar a la humanidad, porque ahora toda la humanidad está en peligro porque aquel es el enemigo. Ponle nombre a tu enemigo y tu pueblo va a enfocarse hacia él. Esos egos desde luego van a terminar confrontándose, ya se han confrontado, pero su locura no sabemos hasta dónde pueda llegar. Se presume el nuevo orden mundial es un equilibrio entre poder económico y el potencial bélico. Un equilibrio.
se pretendía o se pretende que no vuelva a ocurrir una guerra más como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Mejor pequeñas guerritas. Y los verdaderos poderosos que vayan después a reconstruir todos esos países, como hoy la Franja de Gaza, que están en total ruina. Las vidas humanas no importan. Israel ni siquiera dejó de asesinar personas ahí. No les permitió que recibieran alimentos, que recibieran ayuda. No son seres humanos. Netanyahu es solo un sicario de las verdaderas potencias. ¿Y quién dijo esto? Que es un matoncete. Lo dijo el canciller alemán en la reunión del G7. Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Israel está haciendo nuestro trabajo sucio. Por cierto, en esa reunión del G7 llegó Donald Trump solo a decir que se retiraba porque acaba de recibir un mensaje y tenía que resolver un problema más importante que estar ahí en esa reunión del G7. Por supuesto, nadie le iba a robar el protagonismo. Ya nadie habló de lo que se estaba tratando ahí, salvo la frase del canciller alemán. Y porque todo el mundo habló de que Donald Trump se había retirado. ¿Y qué ocurrió después? Dijo, les doy 2 semanas para que se pongan en paz. Y 2 horas después ordenó que fueran sus misiles a atacar a Irán. Líderes o gobernantes mesiánicos son estos 3 hoy involucrados. Trump y Netanyahu son delincuentes, a los que esta guerra y la manipulación de sus pueblos en lo religioso hace que las manifestaciones de repudio se vuelvan muestras de apoyo. Trump tenía denuncias penales en su contra cuando era candidato, estaba batallando con ellas, repito, hasta que recibió la herida de bala, un rozón en una oreja, y no hubiera llegado a la presidencia de no ser por eso. Una vez llegando a la presidencia, se absolvió, se indultó él mismo, pero tenía denuncias penales y quien enfrenta juicios penales es por lo menos un presunto delincuente. Y me parece que él tenía decenas de presunciones de delincuencia. Netanyahu estaba a punto de ser despojado del gobierno, de no haber sido atacado su país, fallando, repito, sus sistemas de seguridad tan sofisticadas. Nunca habían fallado y se quedaron mudos todos los sistemas de seguridad para que jamás los terroristas de Hamas atacaran ese país, y después él fue a destruir esa nación. Lo está destruyendo todavía, aún no ha terminado, como dice el canciller alemán, de hacer el trabajo sucio. ¿Hasta dónde lo van a enviar, ya que lo salvaron de su presidencia, de su gobierno de Israel? Ya que lo salvaron los otros países, lo sostienen ahí, nadie lo critica, nadie le dice nada. ¿Hasta dónde va a llegar su misión? ¿A qué países más va a atacar? Para que después los demás, repito, vayan por los despojos. El ayatolá, fiel a su estirpe chiita, pregona que el Islam solo existe para exterminar a esos infieles, destruir Israel y desde luego a Occidente, empezando por los Estados Unidos. Él lo dice, él lo dice. Su mismo Dios, repito, es el mismo Dios de todos ellos, del Islam, de los cristianos y de los israelíes. Israel inicia esta guerra por el ego de su gobernante. El mayor apoyo que recibe a su causa son las declaraciones del ayatolá que justifican su ataque.
dice, está a punto, a 2 semanas, lo dijo desde años antes. Estaba a punto Irán de tener armamento nuclear y los iba a destruir. Y el otro tonto, el ayatollah, dice que sí, que su única misión es destruirlos. Entonces sí tenían pretexto para atacarlos en defensa, en prevención. Donald Trump es un capitalista oportunista. Mientras más se desangre en estos países, mayor será el beneficio para las naciones que irán inmediatamente después a repartirse los despojos. Por último, el ridículo que hacen las sectas cristianas, que se la pasan hablando de trompetas, repito, de cuernos, pero hay que ver cuántas veces han tocado este tema, se han enriquecido de ellos sus líderes, como las sectas milleristas, William Miller. Se han enriquecido estos líderes vendiendo fantasías. Hablan del fin del mundo, pero tú debes venir con todos tus bienes, con el 100% de tus bienes, para que yo te reciba en mi secta. ¿Para qué quieres dinero? Si ya viene el fin, llévaselo a Armando Alducín para que verse. ¿Cuántas veces han fallado, repito, en sus predicciones? ¿Pero hacen el ridículo? No. Mientras más fallan, más gente los sigue. Y más tontos que por no leer ni conocer absolutamente nada de historia, menos la Biblia. Ahí están enriqueciéndolos. Vamos a tratar ese tema del Mossad, de los servicios de inteligencia israelí, porque debemos notar la diferencia entre ese servicio de inteligencia y los que tenemos en nuestros países. Es un abismo, hay un abismo de diferencia.